Las protestas en California contra las redadas migratorias continúan. Tras jornadas de fuertes enfrentamientos entre ciudadanos y las autoridades con decenas de detenidos, el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. El hecho ha causado la indignación de los líderes demócratas que amenazan a la administración con una demanda. Estados Unidos y China reanudaron este lunes en Londres las negociaciones comerciales con el objetivo de sostener la frágil tregua arancelaria acordada en mayo en Ginebra en medio de un repunte de tensiones bilaterales. Rusia anunció el domingo que amplió su ofensiva a la región ucraniana de Dnipropetrovsk. El avance ruso en esa región podría representar una ganancia estratégica en medio del estancamiento de las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró este lunes que la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay apunta a un grupo criminal organizado y confirmó que las autoridades están enfocadas ahora en esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. California fue el epicentro del fin de la paciencia y la explosión de cientos de ciudadanos en contra de las decisiones anti-inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los Ángeles, la capital de California, enfrentó una ola de protestas tras 2 días consecutivos de redadas migratorias en centros de trabajo que han resultado en decenas de detenciones y enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes federales. Las protestas estallaron el viernes tras conocerse que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, había realizado 44 detenciones de inmigrantes en operativos llevados a cabo en distintos puntos de Los Ángeles. Durante los disturbios, la policía reportó vehículos incendiados, el uso de fuegos artificiales, la instalación de barricadas con mobiliario urbano y pintadas contra el ICE en espacios públicos, incluido un autobús. 2 oficiales resultaron heridos cuando motociclistas intentaron romper la línea defensiva. Ambos conductores fueron arrestados. El mensaje sigue siendo el mismo de los últimos días. Los manifestantes, entre los que se contaban familias completas con niños pequeños, se opusieron a los operativos de ICE y a la escalada de la Casa Blanca para presionar el poder del gobernador Newsom con la presencia y accionar de los militares. La manifestación, que comenzó frente al ayuntamiento angelino, se desplazó 1 kilómetro hasta donde se encontraban una docena de miembros de la Guardia Nacional al cuidado del ingreso del edificio federal que alberga la cárcel de ICE, a los que increparon por obedecer al presidente. La situación escaló a nivel federal tras la decisión del presidente republicano de desplegar más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las protestas. La medida fue duramente cuestionada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien anunció que presentará una demanda contra la administración federal. Bueno, vamos a tener tropas en todas partes. No vamos a permitir que eso le pase a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país se desgarre como lo fue con Biden y su autopenetración. ¿Cuál es el límite para enviar Marines? El límite es lo que creo que es. Es decir, si vemos peligro para nuestro país y para nuestros ciudadanos, seremos muy fuertes en términos de ley y el orden. Se trata de ley y orden. Vamos a ver qué necesitamos. Enviaremos lo que sea necesario para asegurarnos de que haya ley y el orden. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no respaldará las prácticas que violenten los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. Y detuvieron, hoy sabemos, estamos en contacto con ellos, con sus familias a través de la red consular, a 35 mexicanas y mexicanos migrantes que radicaban allá en los Estados Unidos.
Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos. Tienen toda la solidaridad de su gobierno. Desde hace 2 días di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la red consular, para que estuvieran en contacto, brindando todo el apoyo que se requiere. Además, la Guardia Nacional, el Mando Norte del Ejército estadounidense, anunció que 500 Marines del 2º Batallón 7º Regimiento de Marines, con base en 20 Time Palms, están listos para ser desplegados en caso de ser requeridos. En Paramount, cientos de manifestantes se congregaron para bloquear la salida de vehículos federales, coreando consignas como "fuera ICE" y "sin justicia no hay paz". Los agentes respondieron con granadas aturdidoras, balas de goma y gas pimienta, según testigos y reporteros de Los Angeles Times. Un total de 27 personas fueron arrestadas el domingo en el centro de Los Ángeles, según informó el jefe de departamento de policía durante una conferencia de prensa nocturna. Con estas detenciones, el número de arrestos durante el fin de semana por las protestas contra las redadas migratorias asciende a 56. Entre los presuntos delitos que serán imputados contra los protestantes detenidos están el lanzamiento de un cóctel Molotov contra un agente y el ataque con una motocicleta a una línea de oficiales. Del total de arrestos registrados el domingo, 17 fueron realizados por la Patrulla de Caminos de California durante el desalojo de manifestantes en la autopista 101, mientras que 10 fueron efectuados por el Departamento de Policía de Los Ángeles en el centro de la ciudad. Trump culpó este domingo a la izquierda radical de estar detrás de las protestas de Los Ángeles, al asegurar que a partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras en las protestas. Es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega la Guardia Nacional sin que sea solicitado por un gobernador, una decisión muy criticada por los demócratas, entre ellas la ex vicepresidenta Kamala Harris, que la calificó de peligrosa escalada para provocar el caos, mientras que el senador de Vermont, Bernie Sanders, indicó que los enfrentamientos han dejado al descubierto el autoritarismo de Trump en tiempo real. El gobernador de California, Gavin Newsom, informó el lunes que demandará a la administración del presidente Donald Trump debido al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras las protestas por los operativos del ICE. En declaraciones brindadas a MSNBC, Newsom calificó este acto de inmoral e inconstitucional. Según informó el medio, Newsom afirmó: "Donald Trump ha creado las condiciones que ves en tu televisor esta noche", criticando que ha exacerbado las condiciones, ha encendido el fósforo proverbial y está echando leña al fuego, desde que anunció que tomaría el control de la Guardia Nacional. El gobernador afirmó que la administración Trump quebrantó el protocolo al desplegar tropas sin coordinar con él previamente. Él completamente mintió, declaró Newsom, refiriéndose a un post del presidente Trump donde asegura que todo estaba bajo control y en paz. Añadió que el despliegue de la Guardia Nacional no ocurrió inmediatamente, tal como lo había asegurado el presidente. La llegada de la Guardia Nacional al corazón de California abre un nuevo capítulo en la tirante relación de Trump con ese estado, que ha presentado más de 20 demandas federales para frenar las políticas del presidente. Cerca de 2.000 soldados reforzaron la vigilancia del Centro de Detención Migratoria Federal del centro de Los Ángeles y protegieron a los agentes del ICE, la Agencia de Control de Inmigración por sus siglas en inglés, la cual llevaba haciendo redadas en lugares de trabajo y tribunales de la zona metropolitana. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, amenazó el sábado con enviar personal activo de la Armada a la ciudad si la violencia continuaba. La movilización de la Guardia Nacional ha sido repudiada prácticamente por todos los políticos demócratas de alto perfil que critican que la fuerza fuera enviada a California sin que Newsom la solicitara. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que, si él fuera Tom Homan,
el zar de la frontera de su gobierno arrestaría al gobernador de California, Gavin Newsom, por su gestión de las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias. Sobre Gavin Newsom, fue señalado por Human para ser arrestado. ¿Lo haría? Lo haría si fuera Tom. A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo genial. Ha hecho un pésimo trabajo. Me cae bien Gavin Newsom. Es una buena persona, pero es tremendamente incompetente. Todo el mundo lo sabe. Los que están acusando el problema son agitadores profesionales, son insurrectos. Son malas personas, deberían estar en la cárcel. La Casa Blanca y el gobierno de Newsom se han enfrentado en las últimas horas por la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional para contener las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, una medida rechazada por las autoridades locales. Tom Human, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, declaró el domingo en una entrevista que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados. Sin embargo, el zar de la frontera aclaró este lunes que no hay planes para arrestar al gobernador, pero advirtió que la administración de Donald Trump no tolerará a nadie que intente obstaculizar la aplicación de la ley. Por otro lado, el presidente estadounidense defendió su decisión de enviar a 2.000 soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles para proteger edificios federales, una medida que, según él, evitó que la ciudad sufriera daños irreparables durante las protestas contra las redadas migratorias. Trump aseguró que de no haber intervenido, la ciudad habría quedado completamente destruida, a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Economía de los Estados Unidos. Pero así ha sido a lo largo de la historia reciente, donde las y los mexicanos honestos buscan una mejor vida, pero también son necesarios para el desarrollo de la economía de Estados Unidos. Entonces, las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Ahora, nuestro llamado, primero pues el trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no podemos intervenir en la política de los Estados Unidos. No está en nuestra Constitución y no lo vamos a hacer. Eso depende de las y los estadounidenses. Así como es la política de no intervención en ningún lado, pues también es hacia los Estados Unidos. Y entendemos cuando hay manifestaciones pacíficas. Lo que no estamos de acuerdo son las manifestaciones violentas en ningún lado del mundo y particularmente en Estados Unidos. Entonces, llamamos a que no haya manifestaciones violentas a los mexicanos y mexicanas que están allá y acercarse a los consulados y en todo caso, pues siempre manifestarse por la vía pacífica, no por la vía violenta. Y nuestra responsabilidad es desde la vía diplomática y también desde el apoyo de los consulados a nuestras comunidades, apoyar en todo lo necesario y siempre reivindicarlos y defenderlos. Lo hemos dicho, las y los migrantes son héroes y heroínas de México, porque se fueron allá con muchas dificultades y desde allá aportan a sus familias y ayudan a la economía de los Estados Unidos. Y nuestra más alta voz para defender sus derechos siempre. Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por la administración, cuando allanan Home Depot y lugares de trabajo, cuando separan a padres e hijos y cuando recorren nuestras calles con caravanas blindadas, siembran miedo y pánico, y desplegar tropas federales es una escalada peligrosa. Quiero que la gente de Los Ángeles sepa que apoyamos a todos los angelinos, sin importar dónde nacieron. El derecho de la primera enmienda les da la capacidad, repito, de protestar pacíficamente, pero no les da el derecho a ser violentos, a crear caos ni a vandalizar la propiedad, y eso no será tolerado. Así que creo que esto es algo que no debería estar sucediendo en nuestra ciudad, y me uno al gobernador para pedirle a la administración que anule la orden de federalizar la Guardia Nacional y permita que vuelva a estar bajo el control del gobernador.
Mi decepción es que llevo días hablando con el gobierno federal. Esperaba evitar que esta situación ocurriera. Intentaba convencer a la administración de que si desplegaban la Guardia Nacional en Los Ángeles, se crearía una sensación de caos. Es lo último que nuestra ciudad necesita. Así que no necesitamos nada de eso en nuestra ciudad ahora mismo. Nuestra ciudad está tratando de sanar. Nuestra ciudad está tratando de reconstruirse. Nuestra ciudad no necesita ser destrozada por una medida provocadora del gobierno federal. Rusia anunció el domingo que amplió su ofensiva a la región ucraniana de Dnipropetrovsk, aledaña a la de Donetsk. Se trata de una primicia en más de 3 años de conflicto que coincide con el estancamiento de las negociaciones de paz. Las autoridades ucranianas no han comentado este anuncio en un contexto en que las tropas ucranianas sufren desde hace meses reveses en el frente. Varios observadores consideran que los rusos podrían querer seguir avanzando en la zona para dificultar el dispositivo defensivo ucraniano en el frente oriental. Antes de la invasión rusa lanzada en febrero de 2022, unos 3 millones de personas vivían en la región de Dnipropetrovsk, 1 millón de ellas en la capital regional Dnipro, blanco habitual de bombardeos rusos a base de drones y misiles. La economía de la región tiene un alto componente minero e industrial. Miles de ucranianos refugiados de las regiones vecinas de Donetsk y Lugansk se instalaron allí tras el inicio de la invasión rusa. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, que ejerce como vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que esta ofensiva es una advertencia para Ucrania. El anuncio de este avance se produce cuando Moscú y Kiev se acusan mutuamente de perturbar un canje de prisioneros que estaba previsto este fin de semana, pero que el jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, declaró que se realizará la próxima semana. Este intercambio fue el único resultado concreto de las conversaciones directas celebradas a inicios de semana en Estambul. Estos avances de las tropas rusas pueden tener un valor estratégico sobre el terreno, en un momento en que los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump para encontrar una salida al conflicto están empantanados. Comenzó un nuevo canje de prisioneros entre Ucrania y Rusia. El intercambio fue acordado en la segunda ronda de negociaciones directas entre ambos países, que tuvo lugar en la ciudad turca de Estambul el 2 de junio. Los implicados son todos los prisioneros gravemente heridos o enfermos y los menores de 25 años, pero ninguno de los países precisó cuántos serían canjeados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que la operación se realizará en varias etapas durante los próximos días. El Centro de Coordinación Ucraniano para Prisioneros de Guerra indicó que se trata del canje de presos número 66 entre Kiev y Moscú desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El nuevo intercambio fue uno de los pocos puntos de acuerdo que se alcanzaron durante las conversaciones. Las negociaciones de paz, en cambio, están en punto muerto después de más de 3 años de guerra. El Ejército del Aire ucraniano anunció que en la madrugada del lunes, Moscú lanzó un número récord de 479 drones explosivos contra el país. El domingo, el ejército ruso afirmó haber ampliado su ofensiva a la región ucraniana de Dnipropetrovsk, fronteriza con las regiones de Donetsk y Zaporilla, ya parcialmente bajo control ruso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó el lunes a los países de la Alianza Atlántica a multiplicar por 5 sus capacidades de defensa aérea para proteger a Europa de Rusia. Necesitamos un aumento del 400% en la defensa aérea y antimisiles. Vemos en Ucrania cómo Rusia infunde terror desde el cielo. Por lo tanto, reforzaremos el escudo que protege nuestros cielos. Nuestros ejércitos también necesitan miles de vehículos blindados y tanques adicionales, millones de proyectiles de artillería adicionales, y debemos duplicar nuestras capacidades de apoyo como la logística, el suministro, el transporte y el apoyo médico. Los aliados invertirán en más buques de guerra y aeronaves. Los miembros de la OTAN negocian un aumento de sus presupuestos militares ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien quiere que los miembros eleven la cuota actual de 2% de su Producto Interno Bruto para su defensa. El jefe de la OTAN abordó el tema del aumento de defensa aérea antes de una cumbre que tendrá lugar a finales de este mes en Países Bajos, los días 24 y 25 de junio.
En la cumbre de La Haya espero que los líderes aliados acuerden destinar el 5% del PIB a defensa. Será un compromiso de toda la OTAN y un momento decisivo para la alianza. Los integrantes del bloque transatlántico han buscado aumentar sus presupuestos militares desde que Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania en febrero de 2022. Rutte acusó a Rusia de asociarse con China, Corea del Norte e Irán. El Kremlin ruso reaccionó al discurso de Rutte y acusó a la OTAN de ser un instrumento de agresión y confrontación. La Marina israelí interceptó y desvió el lunes el barco Madeleine, en el que viajaban varios activistas con ayuda humanitaria para Gaza y que intentaba llegar al territorio palestino. Mi nombre es Greta Thunberg y soy de Suecia. Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que respaldan a Israel. Insto a todos mis amigos, familiares y camaradas a presionar al gobierno sueco para que me liberen a mí y a los demás lo antes posible. El velero de la coalición de la Flotilla de la Libertad zarpó de Italia el 1 de junio con el objetivo de entregar ayuda a la Franja de Gaza. En él viajan 12 activistas de múltiples países: Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos. Durante la noche, la organización indicó en Telegram que había perdido el contacto con el velero y que había sido abordado por el ejército israelí. Denunció además que el abordaje tuvo lugar en aguas internacionales. Israel no precisó dónde fue interceptada la embarcación e informó que el barco fue desviado hacia el puerto de Asdod, en el sur de Israel. Di instrucciones para que a su llegada al puerto de Asdod les muestren a la tripulación los horribles videos de la masacre del 7 de octubre. Es justo que Greta, la antisemita, y sus amigos, seguidores de Hamás, vean exactamente qué tipo de organización terrorista es Hamás, el grupo al que vinieron a apoyar y representar. La guerra en Gaza entre Israel y Hamás estalló tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino perpetrado en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. La coalición de la Flotilla de la Libertad, creada en 2010, es un movimiento internacional no violento de solidaridad con los palestinos que une ayuda humanitaria y protesta política contra el bloqueo de Gaza. Israel enfrenta una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra en Gaza, donde la población es bombardeada a diario y, según la ONU, está al borde de la hambruna debido a las restricciones impuestas por Israel. Nuevas negociaciones entre Estados Unidos y China con la esperanza de superar sus diferencias para prolongar su tregua comercial. Las reuniones comenzaron el lunes en Londres en el más absoluto secreto. Este encuentro entre las dos primeras potencias económicas mundiales está siendo seguido de cerca por los mercados. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, acudió a Londres, según informó la agencia Xinhua, y la delegación estadounidense está compuesta por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer. Ambos países se negaron el lunes a ofrecer detalles sobre el desarrollo de las negociaciones que tienen lugar a puerta cerrada en el Palacio de Lancaster House, en pleno centro de Londres. Sin embargo, los analistas consideran que será menos fructífero que el que tuvieron en Suiza, cuando Washington aceptó reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, a cambio de un movimiento similar por parte de Pekín, que redujo del 125 al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses por un periodo de 90 días. Ambos países pusieron así fin temporalmente a la escalada arancelaria iniciada a principios de abril por Donald Trump, que ha ralentizado considerablemente sus intercambios comerciales. Las exportaciones chinas hacia Estados Unidos cayeron un 12,7% en mayo con respecto a abril, según estadísticas oficiales publicadas el lunes, situándose en $28.800 millones. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia. La conmoción y el caos ha golpeado a Colombia. Este sábado 7 de junio, el senador Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales al partido uribista Centro Democrático, fue herido de gravedad en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá.
Y estamos en este momento, como le indiqué al principio, en una revisión exhaustiva en el lugar de los hechos, con todas las capacidades institucionales para, ubicar y capturar a las personas que cometieron este detestable y abominable hecho en contra del senador Miguel Uribe Turbay. El atentado a bala fue perpetrado en el barrio de Modelia, situado en el occidente de Bogotá, y el senador de 39 años fue trasladado de urgencia a una clínica local. Según las primeras versiones, Uribe Turbay recibió 6 impactos de bala y fue llevado a la Clínica Colombia por sus colaboradores, que en videos divulgados en redes sociales se ve cómo lo cargan en medio de un llanto. El delincuente, también herido, fue detenido por la policía, según confirmó el alcalde capitalino Carlos Fernando Galán. Se cree que se trata de un autor material de los hechos y es menor de edad. Las cámaras de seguridad de una calle colindante grabaron la huida, con pistola en mano y herido en una pierna, perseguido por personas que estaban en el mitin. Al momento del hecho, el senador se encontraba con un concejal, Andrés Barrios, y 20 personas más en este sector. En la reacción policial, un hombre de protección reacciona y aprende a uno de los agresores, que es un menor de edad. La Policía Nacional ha ofrecido 3.000 millones de pesos colombianos por cualquier información sobre el atentado. El expresidente Andrés Pastrana responsabilizó al presidente Gustavo Petro tras el atentado por incitar a la violencia. Últimas palabras, queremos oír a Miguel, ¿cierto? Que no queremos regresar a la violencia que tanto nos afectó en el país. Y esto, como digo yo, esto es una responsabilidad del presidente Petro, quien viene incitando a la violencia. En conferencia de prensa, tras condenar el intento de asesinato, el presidente de la nación colombiana, Gustavo Petro, ordenó que se investigue a la escolta del senador y aseguró que se indagará qué falló en el esquema de seguridad que facilitó el atentado. Además, enfatizó que no se detendrá hasta hallar al autor intelectual. Hasta ahora no hay más que hipótesis, y las hipótesis no pueden ser descartadas de antemano, porque viciamos la ciencia de la investigación. Todas deben ser examinadas. No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo de energía para dedicarla exclusivamente a encontrar el culpable intelectual con su nombre propio en el lugar donde viva, sea en Colombia, sea en el extranjero. Miguel Uribe forma parte de una familia muy conocida en la política colombiana. Su abuelo fue el presidente liberal José César Turbay, quien gobernó el país cafetero entre 1978 y 1982, y su madre era Diana Turbay, protagonista del libro Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. Diana fue secuestrada en 1990 por orden del narcotraficante Pablo Escobar y tras permanecer 5 meses en manos de sus captores, murió de un disparo durante la operación del rescate. Uribe Turbay es uno de los políticos más cercanos al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente por el deterioro de la seguridad en el país. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue ejecutado por un menor de edad y apunta a un grupo criminal organizado. Pero construimos a partir de ese conocimiento la responsabilidad en cadena que debe existir, porque estamos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas. En rueda de prensa, Camargo agregó que su propósito es poder establecer quién determinó esa acción criminal. La investigación, que involucra a 180 funcionarios, busca identificar los autores intelectuales mientras el joven enfrenta cargos y podría recibir hasta 8 años de cárcel. Todo el recorrido, ya se recuperó todo el recorrido del menor que fue aprehendido desde su lugar de residencia hasta el parque donde fue la concentración y posteriormente al hecho criminal. Y también el recorrido, dicho sea de paso, al menor se le han reforzado las medidas de seguridad tanto en el centro asistencial como a su propia familia. La fiscal también confirmó que se realizaron análisis de balística a la pistola incautada en el lugar, que pudieron confirmar que fue adquirida en Arizona, Estados Unidos, en 2020. También la Policía Nacional ha hecho labores muy importantes para identificar el origen de esa arma, ya identificó dónde fue
adquirida y se está realizando las actividades de investigación relacionadas a cómo pudo llegar a Colombia esa arma. La fiscal reiteró que ya se han realizado 23 entrevistas, incluyendo testigos presenciales y familiares del menor, y se han examinado más de 1000 videos. La gravedad de este ataque ha sacudido al país y ha encendido alarma sobre la seguridad en el proceso electoral hacia 2026. Y hoy estamos una vez más en guerra. El aspirante a la presidencia de Colombia baleado en Bogotá, Miguel Uribe, superó una primera cirugía, pero su estado es de máxima gravedad, informó el domingo la clínica que lo atiende. En medio de un acto público en un barrio popular de la capital colombiana el sábado, el senador de 39 años recibió 3 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza, de acuerdo con los paramédicos que lo atendieron. Llegó a una clínica moribundo y en la madrugada del domingo salió del quirófano. El centro médico que lo atiende sostuvo en un comunicado que su estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos y que estemos unidos en oración. Gracias. Un adolescente de 15 años fue capturado como sospechoso, pero se ignora quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. No se conocían públicamente amenazas contra Uribe, un fuerte crítico de la izquierda, de las guerrillas y narcotraficantes que operan en el país. Cientos de personas protestaron el domingo en varias ciudades con camisetas blancas y banderas de Colombia. Sentí tristeza, dolor de patria, ver que se está exacerbando la violencia, es algo muy triste para todo el país. Varios organismos internacionales como la ONU y países de la región y Europa expresaron su rechazo al atentado. Más de 100 investigadores de la Policía de Colombia realizan pesquisas para esclarecer los motivos del ataque al político, dijo el domingo el ministro de Defensa Pedro Sánchez. El presidente Gustavo Petro pidió el sábado una investigación exhaustiva que empiece por los escoltas de Uribe, pues todas las hipótesis están abiertas. En octubre pasado, Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay y senador del Centro Democrático, el principal movimiento de derecha del país que lidera el exmandatario Álvaro Uribe, anunció que aspira a ser elegido presidente en 2026 para suceder a Petro, de quien es uno de los mayores opositores. Están poniendo en riesgo la democracia. A propósito. Arrancó en Niza la conferencia de la ONU sobre los océanos, que debe debatir temas como la minería en aguas profundas, la basura plástica o la sobrepesca. El encuentro comenzó con un llamado del secretario general Antonio Guterres a evitar que los fondos marinos se conviertan en el Far West. The deep sea cannot become the Wild West. Las profundidades marinas no pueden convertirse en el lejano oeste. Vivimos en una era de agitación, pero la determinación que veo aquí me da esperanza. Esperanza de que podamos cambiar las mareas, de que podamos pasar del saqueo a la protección, de la exclusión a la equidad, de la explotación a corto plazo a la custodia a largo plazo. El llamado tiene lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la puerta a la minería en aguas profundas. En ese sentido, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva denunció en la conferencia la amenaza del unilateralismo que se cierne sobre los océanos. Apostando al multilateralismo, fuimos capaces de dirimir diferencias que parecían insuperables. Sin embargo, hoy vemos cernirse sobre los océanos la amenaza del unilateralismo. No podemos permitir que al mar le ocurra lo que al comercio internacional, cuyas reglas fueron erosionadas al punto de dejar la Organización Mundial de Comercio inoperante. Francia, país anfitrión del encuentro, busca lograr que más de 60 países firmen un acuerdo que data de 2023 para que se convierta en una legislación internacional que dé una mayor protección a los océanos. La entrada en vigor de este tratado se considera crucial para alcanzar el objetivo acordado globalmente de proteger el 30% de los océanos para 2030. Actualmente, las áreas marinas protegidas suponen apenas un 8,4% de la superficie total de los océanos.